Patrimonio cultural. No se te olvide suscribirte. Patrimonio cultural de la humanidad, regional, nacional y mundial. El patrimonio cultural es el conjunto de bienes tangibles e intangibles que constituyen la herencia de un grupo humano, que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como característicos. El patrimonio cultural como producto de la creatividad humana se hereda, se transmite, se modifica y optimiza de individuo a individuo y de generación en generación. Entre los elementos tangibles, es decir, físicos, que pueden ser conservados y restaurados, la UNESCO maneja un listado de dichos patrimonios a nivel mundial, compuesto por monumentos y sitios de una gran riqueza natural y cultural que pertenece a toda la humanidad. Los sitios inscritos en la lista de patrimonio mundial cumplen una función de hitos en el planeta, de símbolos de la toma de conciencia de los estados y de los pueblos acerca del sentido de esos lugares y emblemas de su apego a la propiedad colectiva, así como de la transmisión de ese patrimonio a las generaciones futuras. Es por ello que al ser también los monumentos y sitios lugares de desarrollo sostenible y de reconciliación, la UNESCO interviene activamente y coordina las acciones de sus socios, administrando la conservación para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. Actualmente la lista de patrimonio mundial cuenta con 10.052 sitios inscritos, de los cuales 814 son bienes culturales, 203 bienes naturales y 35 bienes mixtos, situados en 162 estados partes. A partir de noviembre del 2016, 192 estados partes han ratificado la Convención del Patrimonio Mundial, sin olvidar que el patrimonio cultural natural es significativo para toda la humanidad independientemente de que esté dentro de esta lista. México cuenta con 51 sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial, de los cuales 12 bienes son naturales, 37 son bienes culturales y 2 mixtos, es decir, naturales y culturales. Pero el patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes de espectáculo, usos y costumbres sociales de los pueblos culturales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional y la herbolaria. Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida. La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en manifestación cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación. El valor social y económico de esta transmisión de conocimientos es pertinente para los grupos sociales, tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, región, nación e internacionalmente, y reviste la misma importancia para los países en desarrollo que para los países desarrollados. El patrimonio cultural inmaterial es tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo. El patrimonio cultural inmaterial no solo incluye tradiciones heredadas del pasado,
sino también usos rurales y urbanos contemporáneos característicos de diversos grupos culturales. Este es integrador. Podemos compartir expresiones de patrimonio cultural inmaterial que son parecidas a los otros, tanto si son de la aldea vecina como si proviene de una ciudad en las antípodas o han sido adaptadas por pueblos que han emigrado a otra región. Todas forman parte del patrimonio cultural inmaterial, se han transmitido de generación en generación, han evolucionado en respuesta a su entorno y contribuyen a infundirnos un sentimiento de identidad y continuidad, creando un vínculo entre el pasado y el futuro a través del presente. El patrimonio cultural inmaterial no se presta a preguntas sobre la pertenencia de un determinado uso a una cultura, sino que contribuye a la cohesión social, fomentando un sentimiento de identidad y responsabilidad que ayuda a los individuos a sentirse miembros de una o varias comunidades y de la sociedad en general. Este también es representativo. El patrimonio cultural inmaterial no se valora simplemente como un bien cultural a título comparativo, por su exclusividad o valor excepcional. Florece en las comunidades y depende de aquellos cuyos conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se transmiten al resto de la comunidad de generación en generación o a otras comunidades. También se basa en la comunidad. El patrimonio cultural inmaterial solo puede ser si es reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, mantienen y transmiten. Sin este reconocimiento, nadie puede decir por ellos que una expresión o un uso determinado forma parte de su patrimonio. Debe de ser el grupo cohesionado el que decida el valor de esas costumbres inmateriales. Formas de expresión. Estas manifestaciones pueden ser literarias, musicales, plásticas, escénicas, lúdicas, entre otros. El patrimonio natural es el conjunto de bienes y riquezas naturales o ambientales que la sociedad ha heredado de sus antecesores. Está integrado por los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico o desde la cohesión del mismo grupo social. Las formaciones geológicas o fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de una especie animal y vegetal, amenazadas o en peligro de extinción. Los lugares naturales o las zonas estrictamente delimitadas, como pueden ser parques nacionales, áreas de conservación, entre otros, que tengan un valor excepcional desde el punto de vista de la ciencia, la conservación o la belleza natural, y asimismo el valor que se le agrega gracias a los individuos que constituyen la sociedad, el pueblo, la comunidad. En el caso de México, en Baja California, tenemos algunos lugares considerados como patrimonio cultural del estado de Baja California. Entre ellos se encuentran 5 bienes declarados como patrimonio cultural del estado, los cuales son Escuela Cuauhtémoc, Casa de Cultura Mexicali, el Centro Social, Cívico y Cultural Ribera de Ensenada, el Parque Teniente Miguel Guerrero de Tijuana, ex Palacio Municipal de Tijuana, ex Escuela Álvaro Obregón de Tijuana, Casa Cultura Tijuana. Aquí podemos observar unos ejemplos de patrimonio cultural de México, entre los que destacan el cultural, la Ciudad Prehispánica y Parque Nacional de Palenque, Ciudad Prehispánica de Teotihuacán, Centro Histórico de Oaxaca y Zona Arqueológica de Monte Albán, Ciudad Prehispánica de Chichén Itzá, entre otros. Entre los naturales podemos destacar el Santuario de Ballenas de El Vizcaíno, la Reserva de Siancán en Quintana Roo. Dentro de los inmateriales podemos destacar la charrería, el mariachi, la cocina tradicional mexicana, la pirecua,
canto tradicional de los purépechas, la ceremonia ritual de los voladores, las fiestas indígenas dedicadas a los muertos en diversas representaciones y costumbres y tradiciones de México. Política de educación ambiental y ciudadanía ambiental. Como parte de los derechos humanos que se establecen en nuestra Constitución Política, el artículo 4, fracción tercera señala: toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Para proteger este derecho, el Estado mexicano cuenta con diversas leyes forestales, de pesca, agraria, de caza, de asentamientos humanos, etc. Las más importantes es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental. Sus objetivos son proteger el medio ambiente para el desarrollo y bienestar humano, establecer los medios para la protección de la biodiversidad, la administración y salvaguarda de las áreas naturales protegidas y disponer de las regulaciones para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Una de las disposiciones más relevantes de esta Ley de Protección Ambiental y Ecológico es el establecimiento de un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, mediante el cual se intenta preservar ecosistemas ricos en biodiversidad y que son representativos de los paisajes naturales del país. Estas áreas naturales están protegidas para evitar las alteraciones y daños causados por la acción humana. Pero son áreas muy vulnerables porque no dejan de ser atacadas por actividades clandestinas como la tala indiscriminada y criminales de caza o pesca de especies en peligro de extinción. Entre las áreas protegidas, las más conocidas son la Reserva de la Biosfera, de los parques nacionales, de los monumentos naturales. Número 1. La Reserva de la Biosfera. Son áreas de uno o varios ecosistemas no alterados, mayormente por la acción humana o que requieren ser restaurados y regenerados. En ellos se intenta proteger las especies endémicas, es decir, propias de una región específica, y se destinan a la investigación científica, mientras que el turismo está restringido. En México existen unas 34 reservas de este tipo. Algunas de las más conocidas son el área de la mariposa monarca, en Michoacán, la selva de los Tuxtla en Veracruz, los Montes Azules en Chiapas y los arrecifes de Siancán en Quintana Roo. Número 2. Los parques nacionales. Son áreas con uno o más ecosistemas significativos por su belleza y por su valor histórico o cultural. Son áreas destinadas principalmente para el disfrute de la gente. En estos se realizan actividades turísticas, recreativas y educativas. En estas áreas se permite la explotación de recursos naturales de acuerdo a ciertas restricciones. Hay 65 parques nacionales. El más antiguo data de 1917 y es el Desierto de los Leones al poniente de la Ciudad de México. Otros parques famosos son el de Pico de Orizaba en Veracruz, el Cañón de Sumidero en Chiapas, Tulum en Quintana Roo y desde luego el de Iztaccíhuatl y Popocatépetl. 3. Monumentos naturales. Son áreas que contienen uno o varios elementos naturales de carácter excepcional y por ello poseen un valor estético, científico y cultural. Aunque no tienen variedad de ecosistemas ni extensión suficiente para ser consideradas en otras categorías de estas áreas protegidas. Ejemplo de estos son Bonampak en Chiapas o el Cerro de la Silla en Nuevo León.
Como puedes observar, tanto las reservas de la biosfera como los parques nacionales y los monumentos naturales son parte importante de la biodiversidad y la ecología en nuestro país, así como dentro y fuera del territorio nacional. No te olvides que es importante conservar el medio ambiente tanto para la salud de la especie humana como para otras especies, que en realidad son parte importante del ciclo natural de la vida. Así pues, un derecho y un deber fundamental de los mexicanos es conocer, cuidar y respetar las áreas naturales protegidas de nuestro país y de otros países cuando realicemos alguna visita o turismo. La gente puede disfrutar de estas áreas y admirar los paisajes y la vida silvestre que los habitan. Solo que debe hacerlo sin dañar los ecosistemas y denunciar toda anomalía o actividad clandestina que se realice dentro de estos espacios. La Ley General de Protección al Medio Ambiente establece mecanismos para denuncia pública o ciudadana con el propósito de que las autoridades ambientales intervengan. Pero es importante asumir la responsabilidad como seres humanos que coparticipan en el cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, hay que denunciar cualquier anomalía. La educación ambiental, como se ha dicho, y los objetivos del desarrollo sostenible no se pueden realizar si no hay un contacto más estrecho con el medio ambiente que constituye el patrimonio nacional y el patrimonio de toda la humanidad. Para superar el antropocentrismo, depredador que ha caracterizado a la civilización moderna, se debe asumir el valor intrínseco de la naturaleza, así como un nuevo concepto de ciudadanía que implique la defensa y el cuidado del medio ambiente. La defensa del derecho de los seres vivos, independientemente de la especie, a no ser destruidos y a la defensa de nuestro derecho a un ambiente saludable, tanto la especie humana como de las demás especies que nos rodean, y la responsabilidad de iniciar acciones individuales y colectivas para proteger este patrimonio natural que se presenta como dos de los desafíos éticos y políticos más trascendentales de la actualidad. La condición ética de la humanidad y su propia supervivencia, tanto de la especie humana como de las otras especies que nos rodean y de las cuales tenemos que ser responsables, solo podrá fortalecerse y preservarse si los seres humanos somos capaces de asumir y enfrentar tales desafíos. Esos desafíos éticos y políticos que nos obligan como especie humana, con entendimiento, conciencia y razonamiento, con valores morales, valores éticos y valores políticos, a defender y a conservar nuestro medio ambiente en el cual nos desarrollamos, convivimos y nos fortalecemos como especie humana en contacto con otras especies que son diferentes o iguales a nosotros. No te olvides que la responsabilidad ética recae en ti al cuidar el medio ambiente. El ecocentrismo, al contrario que el antropocentrismo, que el sensocentrismo y que el biocentrismo, el ecocentrismo se preocupa por preservar ecosistemas y especies. Se prioriza el bienestar de la naturaleza sobre la explotación indiscriminada que el humano realiza con fines económicos y de supervivencia. El ecocentrismo trata de ir más allá del preservacionismo, ya que lo que quiere es proteger las especies, las poblaciones, los hábitats y los ecosistemas donde quiera que estén situados independientemente de su valor para la especie humana. El ecocentrismo hace hincapié en las interrelaciones entre organismos y su entorno y se basa en el conocimiento y la aceptación de los límites naturales al crecimiento económico. El ecologismo ecocentrista se diferencia del ecologismo antropocentrista en que el primero da prioridad a la conservación de las especies
y de los ecosistemas sobre la conservación de los individuos, incluidos los seres humanos. En cambio, el segundo da prioridad al ser humano sobre la conservación de las especies y los ecosistemas, defendiendo la conservación de estos porque beneficia a los humanos. La condición ética de la humanidad debe centrarse en el ecocentrismo, ya que da prioridad y bienestar a la naturaleza sobre la explotación indiscriminada que ha realizado el ser humano en esta. El ecocentrismo es el cuidado y bienestar del medio natural, del medio ecológico, sobre la explotación que ha generado el ser humano en los medios naturales.